Buenos días, tardes o noches, o cualquier hora o a cualquier hora que estén viendo este video. En este video nosotros compararemos la Revolución Francesa de 1789 a 1799 con la independencia de las 13 colonias británicas de 1776 a 1783. Como introducción, daremos un breve resumen de lo más destacado de cada movimiento. Primero, la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue un violento conflicto desarrollado en los años de 1789 y 1799, que sacudió todos los estamentos políticos y sociales que prevalecían en Francia para la época, desencadenando el derrocamiento del antiguo régimen monárquico. La participación de los franceses en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos contribuyó a un enorme incremento en la deuda del gobierno monárquico. La creación de nuevos impuestos desencadenaron rechazo y revueltas de grupos como los burgueses, trabajadores urbanos y campesinos. Era una crisis de un sistema monárquico con más de 1000 años de antigüedad. En estos movimientos influenciaron las nuevas corrientes de pensamiento. Una de ellas, la más importante, creyó, fue la Ilustración, donde los principios fundamentales eran la libertad e igualdad del individuo y el rechazo a la doctrina del derecho divino de los reyes. La causa inmediata de que explotara la Revolución Francesa fue la de naturaleza financiera. El rey Luis XVI intentó evitar la bancarrota, pero terminó convocando a los Estados Generales, una asamblea representativa que no se había reunido en más de 175 años, conformado por unos 1200 diputados, dividido a la mitad entre el primer y segundo estado y la otra mitad en el tercer estado. Una vez conformada, se autoproclamarían como Asamblea Nacional y promovieron reformas que llevarían a la destrucción del antiguo régimen en Francia. Ahora, la independencia de las 13 colonias británicas. La independencia de las 13 colonias británicas fue un proceso revolucionario que ocasionó cambios y conflictos internos y como respuesta a las medidas políticas y económicas que impulsó Jorge III entre las colonias británicas de América del Norte y el Reino Unido. Los colonos dirigidos por personajes como Thomas Jefferson, George Washington, Benjamin Franklin y John Adams decidieron declarar su independencia el 4 de julio de 1776 y constituir el primer país libre del continente americano, Estados Unidos de América. En dicha declaración se enuncian los agravios cometidos por el rey inglés y algunos de los derechos propuestos por la Ilustración, como por ejemplo, todos los hombres son iguales por naturaleza y por tanto tienen los mismos derechos. Los gobiernos derivan su poder del consentimiento de los gobernados y tienen como fin la defensa y protección de los derechos del hombre. Cuando un gobierno se opone a tal fin, el pueblo tiene la facultad de cambiarlo o quitarlo del poder. Ahora, la corona británica llevó a cabo la creación de numerosas leyes impositivas, por ejemplo, la ley del azúcar en 1764, por la cual se les prohibía la compra de azúcar a los franceses del Caribe, al mismo tiempo que establecía impuestos sobre la importación de textiles, café, índigo, vinos y otros productos. La ley del timbre o del papel sellado en 1765 estableciendo impuestos sobre publicaciones, documentos legales, manifiestos, licencias y otros documentos. Las leyes de Toussaint en 1767 reforzaban algunas de las medidas anteriores y establecía nuevos impuestos a artículos de importación, como por ejemplo, y el más conocido, el té. Entre 1763 y 1770 se suscitó el hecho conocido en la historia de Estados Unidos de América como la masacre de Boston. Un grupo de trabajadores había protestado ante el local aduanal de Boston, resguardado por las tropas inglesas, ocasionando una confusión que terminó con la muerte de 5 personas. Este hecho despertó los sentimientos de unidad entre los colonos que no veían atendidas sus peticiones al Parlamento. De 1770 a 1773 prevaleció una tensa calma hasta que definitivamente se rompió cuando los colonos arrojaron al mar una carga de té, el incidente llamado la Fiesta del Té de Boston en 1773, como un acto más de protesta. La respuesta de la corona fue imponer a un gobernador y dispuso que el puerto permaneciera cerrado, mientras no se pagase una tipo de indemnización por los daños ocasionados. El enfrentamiento armado concluyó con la derrota del ejército británico en el año de 1778, lo que obligó a Inglaterra a reconocer formalmente la independencia de Estados Unidos de América en el Tratado de París.
firmado en septiembre de 1783. El ejemplo estadounidense fue el punto central para que en 1789 el protagonismo revolucionario influenciara a Francia y a las colonias españolas en América, lo que en primera instancia fue algo más de un problema entre los colonos americanos y los soldados británicos, dio vida a uno de los eventos más importantes de la historia de los Estados Unidos de América y el proceso de descolonización del continente americano. Ahora, como desarrollo, compararemos dichos movimientos, qué tienen en común y qué de diferente. Bueno, en primera instancia, los dos movimientos fueron influenciados por las nuevas corrientes de pensamiento que fue la Ilustración, como ya lo habíamos dicho anteriormente, donde se trataba de desterrar el derecho divino de los reyes y la libertad e igualdad de los individuos. La Guerra de los 7 Años, que se llevó a cabo entre 1756 y 1763, culminando en 1763 con el Tratado de París entre Francia, España y Gran Bretaña, fue un gran detonante para estos movimientos, ya que, aunque Gran Bretaña resultó victoriosa en desocupar a los franceses de Norteamérica, la guerra tuvo un efecto devastador en las economías de todas las monarquías que intervinieron, a tal punto que las crisis económicas que siguieron fueron detonantes directos de insurrecciones y revoluciones internas en territorios coloniales, como la independencia de las 13 colonias británicas o la Revolución Francesa. Una manera también de relacionar la Revolución Francesa con la independencia de las 13 colonias británicas fue la severa crisis financiera que sucedió en cada movimiento. Por un lado, Francia se hallaba bajo un dominio absolutista, liderado por Luis XVI. El Estado se encontraba en una situación económica bastante precaria. Los gastos militares y las malas cosechas crearon una gravísima situación social. El pueblo tenía hambre, mientras que el lujo y el despilfarro del rey y la nobleza continuaban como si nada, endeudando cada vez más al Estado y creando un descontento social en la población. Mientras que en las 13 colonias británicas, dado a la Guerra de los 7 Años, Gran Bretaña se vio en la necesidad de solicitar fuertes préstamos para financiar el conflicto, e igualmente emplear a las colonias americanas como base para invadir y ganar territorios franceses. La guerra produjo una crisis financiera en la economía británica, que a su vez debía reforzar sus fuerzas militares en tierra y mar para defender sus numerosas posesiones coloniales en ultramar. Ahora, ¿cuál era la organización política en cada caso? Bueno, en este caso sí hay una gran diferencia en la organización política, ya que Francia era un gobierno absolutista, que todo el poder recaía en el rey. No había un poder legislativo ni judicial. El ejecutivo era el rey. El rey podía legislar, proponer leyes, ejecutar las leyes y poder juzgar a una persona. En cambio, el Imperio Británico no tenía un estado totalmente absolutista, sino que su monarquía era parlamentaria. El rey, en este caso Jorge III, no tenía tanto poder como el rey de Francia, Luis XVI. Ahí había algo como lo que había propuesto Montesquieu, la división de poderes. No todo el poder puede recaer en una sola persona, sino tiene que haber alguien que legisle y juzgue. No tenía tanto poder el rey en Gran Bretaña, tenía un parlamento que le autorizaba o no las decisiones que él tomaba. Esa es la gran diferencia que tenía a Francia. Tuvo grandes influencias históricas europeas como la Ilustración, en lo cual ayudó primero a independizarse lo que fue Estados Unidos de Inglaterra y también de lo que ya fueron las demás colonias que estuvieron en América, como las de Francia, las de Portugal y lo que nos pasó a nosotros que fue de España. También con eso pudimos hacer nuestra independencia, ¿ok? Y ahora vamos a hablar de la Revolución Francesa, en lo cual la mayoría de los casos fueron buenos, pero obviamente tuvo sus malas consecuencias. En las buenas fueron que pues ayudó a que ya no se hiciera tanta mano de obra, sino que ya hubieran más máquinas. Pero lo malo es que hubo contaminación y hubo también explotación por niños, ya que como habían máquinas, preferían a los niños que en vez de ir a la escuela fueran a trabajar y así
pues seguirían. Y bueno, eso es todo por mi parte y muchísimas gracias por vernos en este video.